Muy bien, tengan muy buenas noches. Vamos a comenzar la reunión y el tema que tenemos para este día, ahí usted lo puede ver en pantalla, que se llama Jesús libera de demonios. Fíjese que una de las cosas que en anteriores reuniones hemos explicado, por ejemplo, es el hecho de que si usted quiere aprender sobre cómo funciona la sanidad divina, vea los milagros de Jesús, ¿verdad? Porque al ver precisamente cómo eran los milagros de Jesús, porque a veces se da la situación, por ejemplo, que él sanaba ciegos, sí, pero lo hacía cada uno tenía su manera particular de sanidad, ¿no? Entonces, en este caso, precisamente el ministerio de Jesús de la liberación de demonios también tiene un componente similar, ¿no? En el sentido de que si nosotros queremos entender un poco mejor cómo funciona el mundo espiritual, y no solamente eso, sino el poder y la autoridad que Jesús tiene sobre ese mundo, pues nada mejor que ver precisamente aquellos pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca de esa situación. Entonces, por eso que el tema este que tenemos para hoy es ese que usted ve en pantalla, que se llama Jesús libera de demonios. Y fíjese de que para eso, pues vamos a hacer vamos a dar tal vez alguna información. Por ejemplo, la palabra demonio, así en singular, la palabra demonio, ¿cuántas veces aparece en las Escrituras? Fíjese de que en singular, solamente aparece en los evangelios y aparece 22 veces. Ahí está de que, por ejemplo, aparece 7 veces en el Evangelio de Lucas, 6 en el Evangelio de Juan, 5 en el Evangelio de Marcos y 4 en el Evangelio de Mateo. Eso es la palabra en singular, en singular. Si vemos la palabra en singular, aparece 22 veces. Todas las veces están solo en los evangelios. Ahora, ¿y qué sucede, por ejemplo, cuando hablamos acerca de demonio? ¿A qué se supone que nos estamos refiriendo? Fíjese de que en este caso, pues ahí le estoy poniendo la definición del diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento de W. E. Vine. En este caso, pues él nos da una explicación bien interesante respecto de la palabra griega daimonion, que daimonion dice no es un diminutivo de daimón, dice sino el neutro del adjetivo daimonios. Y mire qué interesante, pertenece a un demonio que también se traduce erróneamente como diablo. Fíjese que hay un pasaje bien curioso y por cierto acá Bain lo menciona, es este que está en Hechos 17-18. Ese pasaje es cuando Pablo está en el Areópago y una de las cosas que cuando Pablo está hablando le dice a la gente, ay, este ya nos viene a hablar acerca de nuevos dioses. Allí en el texto griego, pues lo que dice es que nos viene a hablar de nuevos demonios. O sea que ellos como que entendían en alguna medida, porque digámosle así, en la creencia griega, los demonios en alguna manera como que eran seres espirituales menores, ¿verdad? Que podían hacer bien o podían hacer el mal según el caso, ¿va? Entonces, en esta cita de Hechos 17-18, generalmente las traducciones lo ponen como nuevos dioses, pero en el texto griego es la palabra demonio. Dice, y denota una deidad pagana inferior. Los demonios son los agentes espirituales que actúan en toda idolatría. El ídolo en sí no es nada, pero cada ídolo tiene un demonio asociado que induce a la idolatría con su adoración y sacrificios. Ahí hay algunas citas pues que no las vamos a leer, pero fíjese que hay una o dos que son bien interesantes, ¿va? Una es, por ejemplo, esta de Primera de Corintios 10:20. Esa cita dice, antes os digo, dice que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces, por eso es la relación que hace el léxico de Vine, precisamente de relacionar lo que tiene que ver con la actividad demoníaca con cuestiones de idolatría. Ahora, eso es lo que sucede con la palabra demonio en singular. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la palabra demonios en plural? La palabra demonios. Fíjese de que ahí en ese caso la situación es un poco más amplia, porque la palabra demonios aparece 49 veces en toda la Biblia. ¿Y cómo están repartidas? Están repartidas 15 en el Evangelio de Lucas, 11 en el Evangelio de Marcos, 10 en Mateo, 4 en Primera de Corintios, 3 en Apocalipsis, y de ahí los siguientes libros tienen una vez cada una. Levítico una vez, Deuteronomio una vez, Segundo de Crónicas una vez, Salmos una vez, Primera de Timoteo una vez y Santiago una vez.
Así es como está la situación sobre cómo está este asunto de demonio y demonios en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente, tal vez una de las cosas que es bien interesante y que vamos a notar en este estudio es precisamente que quien más, digámosle así, quien más da explicaciones respecto de lo que tiene que ver con esta cuestión de los demonios es precisamente el Señor Jesucristo. Fíjese de que hay temas que en las escrituras prácticamente quien los menciona con autoridad es Jesús. Por ejemplo, Jesús es el que habla con autoridad acerca de los demonios, acerca del infierno, acerca del cielo. Pues sí, ¿quién mejor que él para conocerlo? Entonces es por eso de que generalmente las revelaciones de esos temas, digámosle así, las más completas, podemos decirlo de una manera, vienen precisamente de boca de Jesús. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya si comenzamos a ver propiamente lo que tiene que ver con la cuestión esta de los demonios, fíjese que hay una situación que vamos a ver, y es esta, y es el hecho de que en las escrituras se hablan acerca de que los demonios afectaban no solo a los hombres, sino que también los demonios afectaban a las mujeres y a los niños. Ya vamos a ver las citas bíblicas, ya vamos a ver las citas bíblicas. Ahora mire, por ejemplo, en el caso de que cómo es de que a veces los demonios afectaban a las mujeres. Mire, por ejemplo, esta cita de Lucas 8 del 1 al 3. Hermana Sandra, si nos puede leer esa cita, por favor. Lucas 8 del 1 al 3. Hola. Bueno, o veamos quién más nos puede ayudar por acá. Hermana Olga, si nos puede ayudar, por favor, con Lucas 8 del 1 al 3. Amén. Amén. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Correcto. Vea de que en este caso, cuando habla acerca de las mujeres que siguen a Jesús, está precisamente esta explicación, ¿no? Que dice de que entre las mujeres que le seguían, ¿por qué le seguían? Dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? En agradecimiento por la sanidad que ellas habían recibido, una de las cosas que ellas hacían era seguir a Jesús. Pero tal vez el punto interesante que por lo menos en esta ocasión quiero enfatizar es el hecho de que se ve de que también se da el caso de que habían mujeres que en algún momento habían tenido espíritus malos. Lo que a mí me llama, lo que a mí me llama la atención, estábamos discutiendo con alguien hoy en la mañana al respecto, es precisamente que es cierto que aunque la Biblia menciona que tanto hombres como mujeres en algún momento fueron poseídos por demonios, en el caso de las posesiones de las mujeres como que lo explica como con más pudor, va, como protegiendo un poco la dignidad de la mujer. Porque claro, situaciones como el Gadareno, que vamos a ver más adelante, que dice que se tiraba al fuego, se tiraba al agua, rompía cadenas. En el caso de las mujeres no se ve que sucediese una situación así, o por lo menos si sucedía, las escrituras no entran en esos detalles, ¿va? Sino solamente dice que en algún momento ellas habían padecido ese tipo de situaciones y que Jesús les había librado precisamente de ese tipo de problemas. Eso es en el caso de las mujeres. Morning Ahora, in progress. ¿y qué sucede, por ejemplo? Y alguien tiene el micrófono un poco fuerte, puede silenciar, por favor. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da ese asunto precisamente de que, como le decía, eh, permítame. ¿Qué era lo que sucedía? Algunas mujeres habían padecido de demonios, de problemas de demonios, Jesús les había sanado, pero ¿qué era lo que sucedía?
Yo le comentaba también de que, por ejemplo, otro de los casos que se daba de problemas de demonios tiene que ver con los niños. Y mire este caso que está acá, mire, ve en Marcos 9 del 17 al 21. Marcos 9 del 17 al 21. Disculpe, ¿quién tiene ese nombre de Alice que nos pudiera ayudar en la lectura del pasaje, por favor? O si va en tráfico, nos avisa y buscamos a alguien más para que lo lea. Ahora, si nos pudiera ayudar, pues se lo agradeceríamos con mucho gusto. O hermana Sandra, si usted nos puede dar con la lectura del pasaje, Marcos 9 del 17 al 21. Habilite Yo, el yo lo puedo hacer, pastor. perfecto, gracias. Ok. Y respondió, Marcos 9, 17 al 21. Correcto. Y respondió uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Correcto. Fíjese que Amén. aquí hay una situación que definitivamente merece comentario aparte, ¿va? Y tiene que ver con lo siguiente. Una de las cosas que dice la Biblia es que de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Pero vea usted que en este caso, precisamente cuando Jesús hace la pregunta de que mire, ¿y a él desde cuándo le pasa eso? Desde niño. Entonces, tal vez una de las cosas que puede llamar la atención es, mire, ¿y qué pudo suceder para que él desde niño tuviese ese tipo de problemas? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es cierto que la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, pero aquí tenemos un problema. ¿Y los papás en qué andaban metidos? ¿Verdad? Porque claro, mire, un niño, seguramente un niño pequeño, pues en ese sentido no va a andar en ese sentido buscando cosas malas, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí tal vez la pregunta que podríamos hacernos es, ¿y los papás? O la otra cosa, ¿qué tipo de amiguitos tenían? Le digo esto porque, por ejemplo, uno de estos días que yo fui al súper me sorprendió una cosa, que entre los juguetes que tenían de venta ahí en el súper, ¿sabe qué tenían a la venta? Tenían a la venta una ouija. Y yo digo, mire, ¿cómo es eso que pueden tener? Claro, solo había una, ¿va? Solo había una y no era por el día no era por Halloween, sino que tenían ahí a la venta la ouija. ¿Por qué razón habrá sido? Vaya usted a saberlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los niños en sí, ellos gozan de la protección de Dios mientras no llegan a la situación esa de estar en uso de razón. Pero a veces está el problema de las personas que están alrededor. Mire, y la gente grande, ¿en qué cosas anda metida? Que digamos, si por ejemplo, si algún vecino, algún tío, alguien así, por ejemplo, que anda metido en cuestiones de brujería, en alguna medida, ¿qué es lo que pasa? Indirectamente puede afectar al chico o a la niña. Entonces es por eso de que en este caso, cuando Jesús hace la pregunta, mire, ¿y eso desde cuándo le pasa? Ah, y entonces la respuesta que le da el padre es, mire, eso le pasa desde niño, eso le pasa desde niño. Entonces, por eso tenemos esa situación de que precisamente los espíritus malos se ve que afectaban a los hombres, a las mujeres e incluso a los niños, ¿verdad? Por esa situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si seguimos avanzando un poquito siempre en esa situación, mire, y la sanidad del joven, ¿cómo fue? Ah, mire, la sanidad del joven fue algo así como esto. Mire, hermano Enrique, ¿nos puede leer esa cita de Marcos 9 del 23 al 27? Hola. O veamos, hermana María Julia, ¿nos puede dar con Marcos 9 del 23 al 27, por favor? Claro.
ahorita, en Marcos 9, 23 al 27. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Correcto. Fíjese que aquí hay 2 que 3 cuestiones que hay que mencionar, ¿va? Una de ellas es de que, por ejemplo, creo que muchos hemos escuchado con esa cuestión de la liberación de demonios. Yo he escuchado esa precaución y me parece muy sana, en el sentido de decir, no, mire, si usted no está preparado o si usted tiene miedo, mejor no vaya. Lo que me llama la atención es de que en este caso Jesús sana al endemoniado en medio de la multitud. ¿Verdad? Porque generalmente en nuestro caso, ¿qué es lo que se dice? Mire, no vaya a ser, por ejemplo, una liberación de demonios, está un inconverso ahí porque el demonio se va a salir de un lado y se va a pasar para el otro. Generalmente generalmente es lo que se dice. Y a mí en lo personal le diré, me parece por lo menos un criterio prudencial bastante sano, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso, vemos que Jesús no agarra al muchacho, mire, lo voy a llevar aparte, ¿va? No, sino que lo voy a sanar aquí en medio de toda la gente. El papá, como había tenido la cuestión esa de que ya los discípulos habían fallado, cuando Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible, usted se fija que en el versículo 24, ¿qué es lo que le dice el papá? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, claro, no dice, bueno, y a la hora de las horas, ¿qué sucedió? ¿Creyó o no creyó? Claro que sí creyó, pero como ya había tenido la primera decepción de que los discípulos no lo habían podido liberar, entonces él como que había quedado con aquella situación de que, mire, yo quiero que mi hijo se sane, pero ya estos ya me fallaron, ¿verdad? Ya estos ya me fallaron. Lo bueno que él tuvo fue el tener la sinceridad de decirle al Señor, mira, Señor, o sea, yo creo que mi hijo puede sanar, pero tengo esa duda. Esa situación es muy buena, como se ve de que dice la Biblia, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, Jesús sana al joven, pero entonces viene la otra cosa. Dice la escritura que los discípulos se quedaron con aquello de, bueno, ¿y nosotros qué pasó que no los pudimos sanar? Y mire la respuesta que Jesús les da después en Marcos 9, del 28 al 29. Hermana Sandra, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? Marcos 9, del 28 al 29. ¿O está en celular? Va a leerlo. Ahora, No lo puedo agarrar en mi teléfono, hermano. bueno, Marcos 9, 28, 29. sí. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Correcto. Entonces vea la cuestión esta. ¿Qué es lo que sucede? A la hora de las horas, y eso sí nos enseña las escrituras, ¿no? Que definitivamente el mundo espiritual no es una cuestión de juego. Fíjese que hoy estaba viendo un video bien interesante que a mí que me llamó la atención y le quiero compartir la idea. Que el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Y el énfasis que hacen está en esta situación, de que a veces la gente piensa que como que los demonios son espíritus locos que andan todos desperdigados por ahí, cada cual haciendo lo que él quiere, pero no. Una de las cosas tremendas que ese pasaje de Efesios nos enseña es que los espíritus malos están organizados. Porque dice tenemos lucha contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los demonios ellos en sí son malos. Y el otro problema que tienen ellos es que están organizados. O sea, como quien dice, como que hay jerarquía de demonios superiores a demonios inferiores y así.
Por eso es de que a mí no me sorprende mucho, por ejemplo, cuando hay personas que me dicen, mire, fíjese que el demonio sabía lo que yo estaba haciendo. ¿Y cómo no lo va a saber si entre ellos hay comunicación, pues? Entre ellos hay comunicación. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que son principados, son potestades, son huestes espirituales de maldad. Entonces, el problema para nosotros es que los demonios son un equipo, los demonios son un ejército. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ellos están organizados, es una cuestión, claro, lo ideal sería que nosotros también lo estemos. Eso sería lo ideal, que así como los demonios están organizados, que nosotros también lo estemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos esa situación precisamente de que cuando los discípulos le dicen al Señor, mira Señor, ¿y nosotros por qué no lo pudimos hacer? Era como una manera de decirles, no, mire, es que esto no es juego. ¿Va? Esto no es juego, no crea de que solamente porque usted es cristiano o no crea meramente que por hacer una oración así nada más ya todo va a resultar. ¿Va? No, sino que hay situaciones espirituales. Fíjese que esto de la oración y el ayuno yo lo tomo así como con la artillería pesada. ¿Va? De que si usted quiere derribar una puerta, tiene que llevar una herramienta fuerte y pesada para poder botarla. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las herramientas? La oración y el ayuno. O sea, si le vamos a entrar, le vamos a entrar con fuerza, porque definitivamente los demonios no andan con chiquita. Entonces, por eso nosotros notamos esa situación. Fíjese de que este pasaje tiene una curiosidad. La curiosidad es precisamente cómo aparece este mismo milagro en el Evangelio de Mateo. Y fíjese que en el Evangelio de Mateo se agrega una palabra que en la narración que habíamos leído no aparece. Y mire lo que dice Mateo 17 del 14 al 17. Hermana Claudia, ¿va en tráfico o nos puede ayudar con la lectura del pasaje? Mateo 17 del 14 al 17. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Correcto. Vea que en el otro relato dice que era un espíritu malo. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Cuando el papá le explica a Jesús que qué era lo que el muchacho tenía, le dice, él es lunático. Hay quienes han llegado a pensar de que el muchacho posiblemente tenía algún tipo de problema de epilepsia. Y al parecer, por esta cuestión de lo del lunático, hagamos una aclaración, ¿verdad? No es que la Biblia crea en la existencia de los lunáticos, porque quien diagnostica de esa manera es el papá del joven. El papá del joven le dice, mira, yo creo que mi hijo es lunático. ¿Por qué razón? Porque se ve que hay ciertos momentos en los que según cómo se ponga la luna, se trastorna. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde el punto de vista del padre y seguramente la creencia popular del momento, ¿cómo lo interpretaba? Ese muchacho es lunático. Claro, en el otro evangelio veíamos de que el Señor, que él conoce realmente qué es lo que está sucediendo, desde el punto de vista del Señor no es lunático, no, desde el punto de vista del Señor es que tiene un espíritu inmundo, ¿verdad? Tiene un espíritu inmundo. Nuevamente se da la situación de que cuando Jesús propone la manera de sanarlo, mire, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Y nuevamente los discípulos, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, porque nosotros no pudimos echarlo fuera. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género dice, no sale, dice, si no es con oración y ayuno. Entonces tenemos esa situación de que nuevamente está el asunto ese de que definitivamente la cuestión esta de la liberación de demonios, hay que estar preparado para ello. No es una cuestión de juego.
No es una cuestión de juego. Lo que sí es importante saber, pues, el hecho de la autoridad que el Señor tiene sobre los espíritus malos. Pero sí, definitivamente no es cuestión de juego, ¿va? No es que, mire, vamos a hacer un reality show para que la gente vea cómo es la expulsión de demonios. No, sino que definitivamente se ve que es una cosa un poco más seria. Ahora, fíjese que hay una situación un poco curiosa que es un tema que vamos a pasar a ver ahorita, y es el hecho que las escrituras nos mencionan de que a veces los demonios estaban en las sinagogas, pero como que está la cuestión esa de decir, mire, y las sinagogas que no era el lugar donde supuestamente la gente se reunía para orar y para leer la Biblia. ¿Y qué se suponía que hacían los demonios ahí? Primeramente vamos a ver el caso, vamos a ver dos casos, más bien decir, porque Jesús sana a dos personas que tenían espíritus malos y que precisamente esos espíritus malos, ¿dónde estaban? Estaban en las sinagogas. Primero vamos a ver los casos y después vamos a explicar por qué razón se daba eso de que habían demonios en las sinagogas. Mire este primero, por ejemplo, en Lucas 13 del 10 al 14. Hermano Jaime, ¿ya nos puede colaborar con la lectura o todavía está en trabajo? Con mucho gusto, pastor. Bendiciones, hermanos. Bueno, Dice así la palabra. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Palabra de Dios. correcto. Mire qué interesante este caso. Y aquí es donde vamos al asunto. ¿Dónde se dio el incidente? En una sinagoga, en un lugar donde la gente se reunía para orar y para leer la Biblia. ¿Y qué es lo que había allí? Una mujer dice que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Claro, Jesús le sana, el principal de la sinagoga se enoja, pero mire la respuesta que le da Jesús. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y mire algunos detalles. Y a esta hija de Abraham, o sea que era una mujer judía, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces vea esa situación, cómo se ve que precisamente ahí en la sinagoga, en el lugar donde la gente se reunía para orar y para leer la Biblia, ¿qué era lo que sucedía? Había una mujer que tenía un espíritu inmundo que le producía una curvatura en la espalda, tenía 18 años de tener la enfermedad y al parecer llegaba allí y no sucedía nada. Y no sucedía nada. Ya está quizás como que el demonio se sentía a gusto. Entonces, ya va a ver en el otro caso y después vamos a amarrar esa situación de que por qué le menciono esto porque a veces hay personas que me dicen, más que todo en la iglesia central, me dice, mire, dicen de que aquí asustan. Y de hecho hay personas que han mencionado de casos de que dice que ya han visto demonios en algunos salones de la iglesia central cuando la iglesia está vacía. Entonces, claro, le diré, eso no es tan descabellado como suena, eso no es tan descabellado como suena. Recuerde para los que están por primera vez en la reunión de que se pueden hacer preguntas sobre lo que se va diciendo, si no, yo voy a asumir de que me estoy dando a entender y vamos a seguir, pero si no, veamos esta situación. Veamos el segundo caso de una persona en la sinagoga.
Mire lo que sucede en este caso, y el pasaje está en Lucas 4 del 31 al 34. Hermana Gladys, ¿nos puede ayudar con ese pasaje, por favor? Lucas 4 del 31 al 34. Amén, pastor. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿y qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mire qué tremendo el conocimiento que el demonio tiene de Jesús. Dice, bueno, primero dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Conocía su nombre. ¿Ha venido para destruirnos? El demonio sabe que Jesús lo puede destruir si él quisiera hacer eso. Y mire, todavía le dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Por eso, fíjese que por eso es de que la Biblia dice en el libro de Santiago que también los demonios creen y tiemblan. Porque si hay alguien que conoce quién es Jesús, son los demonios. Ahora, la otra cosa que también, y que es el punto al que yo quiero llamar su atención, era que en el versículo 33 dice que estaba en la sinagoga, dice, un hombre que tenía un espíritu de demonio. Y entonces es donde vamos al asunto. Bueno, ¿y cómo era posible que podían haber personas endemoniadas en las sinagogas? ¿Verdad? Porque uno esperaría que un endemoniado, así como el gadareno, ¿va? Que ya lo vamos a ver en unos minutos, así como el gadareno que en los sepulcros y todo, pero en una sinagoga. Pero en una sinagoga. ¿Sabe por qué pasaba? Pasaba precisamente por los primeros 2 versículos nos dan la clave sobre por qué eso ocurría. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y mire lo que sucedía. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Por qué antes los demonios no se manifestaban? Porque los que estaban allí predicaban, pero sin autoridad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Como no había autoridad, los demonios llegaban y hasta se echaban el culto. Aquello de que, mire, vamos a ver qué destrozos hacemos por aquí, ¿va? Ya le llamó la atención, ¿va? Entonces, claro, como la enseñanza que había allí no tenía autoridad, por eso es que los demonios estaban tranquilos. Pero ¿qué pasa? Cuando llega Jesús, ¿qué fue lo que sintieron? Sintieron autoridad. Y es por eso que usted ve, tanto en el primer caso que estábamos viendo de la mujer que tenía la curvatura en la espalda, como de este, que eran en sinagogas, pero ¿qué es lo que sucede? El demonio se manifiesta cuando Jesús llega, ¿pero por qué? Porque Jesús les predicaba con autoridad. Entonces ya el demonio, que era lo que pasaba, sentía esa autoridad, sentía ese poder y entonces ya se ponía incómodo. Alguien tiene el micrófono encendido, si me hace el favor de apagarlo. Porque está Pastor, haciendo... yo quería hacer una pregunta. A ver, dígame. Tal vez Perdón, apaguen el estamos otro aquí con los micrófono. 2 teléfonos con la hermana Gloria. Quítele el volumen a uno para que no se escuche ese eco. ¿Me oye? Sí, ahora sí, dígame. Vaya, en el versículo que habla de la señora, dice que era un espíritu de enfermedad, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, más de alguien podría decir que todas las enfermedades actuales son por parte de un demonio, ¿o no? No, pero algunas sí. Algunas sí. No todas, pero algunas sí. ¿Verdad? Porque alguien dice, mire, si a alguien le da gripe es porque está endemoniado. No, ahí no, ahí no. Bueno, o depende, ¿va? Porque si es una persona no cristiana, pues ahí como que la cosa cambia un poquito. No siempre las enfermedades son causadas por espíritus malos, pero a veces
A veces sí. Dígame, hermana Claudia. Yo escuchaba a un pastor que se dedica bastante al tema de la sanidad y él explicaba que, por ejemplo, el cáncer es un espíritu, porque el cáncer prácticamente es autónomo. El cáncer se alimenta, se reproduce, tiene vida propia porque hasta se esconde de la quimioterapia, se puede mutar. Entonces, por las características que tienen las células cancerígenas, él estaba explicando que sí, el cáncer en ese caso es una enfermedad provocada por un espíritu. Fíjese que otra enfermedad a la que también más o menos le andan tirando esa línea son a las personas que padecen de esquizofrenia. Porque la vez pasada me decía, bueno, hoy no se ha conectado a la reunión, pero hay un hermano que se conecta que él es médico. Entonces me dice que un día de estos le tocó hacer guardia en la zona donde estaban los esquizofrénicos. Y me dice, mire, me dice, la medicina tiene protocolos, me dice, sobre cómo determinar si una persona es esquizofrénica. Pero mire, me dice, ahí hay 2 que 3 que se salen del reglamento, me dice. Son otra cosa, ¿no? Son otra cosa. Claro, el asunto es cómo, digámosle así, cómo demostrarle a un médico, mire, este es esquizofrénico y este es endemoniado, ¿verdad? Porque no todos los médicos en ese sentido tienen, digámosle así, esa percepción. Pero, por ejemplo, también una de las enfermedades en las que en algún momento se ha pensado es en el caso de la esquizofrenia. Hay ciertos casos que definitivamente se salen de los parámetros. Definitivamente. Hay ciertos casos que se salen de los parámetros. Ya ve que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, está el caso de Saúl, ¿verdad? Que dice que cuando Dios se apartó de él, ¿qué era lo que sucedía? Venía un espíritu malo que le atormentaba, se ponía todo histérico. ¿Qué fue lo que sucedía? Que cuando David venía y tocaba el arpa, entonces el espíritu malo se iba. Entonces, no podemos decir de que el 100% de las enfermedades, pero sí hay algunas que otras, o dependiendo de las circunstancias de la persona también, que podrían ser causadas por espíritus malos. Ahora mire la manera en la que Jesús sana a esta persona. Dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, o sea, de toda la gente que estaba en la sinagoga, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, mire, y ahí se lo he subrayado, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces, esa es la cuestión que estábamos hablando de que, bueno, ¿y por qué se daban casos de que a veces los demonios estaban en las sinagogas? No había autoridad. No había autoridad. Entonces, como no había autoridad, los demonios ahí estaban a gusto. Los demonios ahí estaban a gusto. Si el problema fue cuando llega Jesús, que qué era lo que sucedía, los demonios sintieron autoridad. Y por eso es de que cuando llega Jesús se ponen todos violentos. Ahora mire, si seguimos avanzando, está quizás el caso más, digámosle así, más representativo que nosotros conocemos de un demonismo, que es precisamente el gadareno. Y mire lo que sucede, por ejemplo, en este caso, en Marcos 5, del 1 al 5. Hermano Enrique, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Marcos 5, del 1 al 5. Hola. Hola, hola, hermano Enrique. O hermano JC. ¿Qué digo yo, pastor? A ver, sí, por favor. Marcos 5:1-5. Así es. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros
e hiriéndose con O sea, piedras. este pobre cliente estaba pero bien atormentado y por eso le hacía la diferencia, por ejemplo, sobre la manera en la que las escrituras describen los problemas de demonismo en las mujeres y en los hombres. ¿Verdad? Que en el caso de las mujeres como que lo describen con cierta clase de pudor, ¿verdad? Mientras que en este caso, este cliente sí que estaba, pero bien atormentado. Y mire hasta dónde llega la situación de qué era lo que tenía. Hermano Jaime, ¿nos puede leer Marcos 5 del 6 al 10, por favor? Marcos 5 del 6 al 10. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios de Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Palabra de Dios. Mire porque este fulano estaba bien amolado. Vaya, porque en el caso de María Magdalena veíamos que ella había tenido 7 demonios. Este sujeto tenía una legión. ¿Y cuánto se supone que la legión romana estaba compuesta de 6,000 hombres? Quiere decir de que él tenía 6,000 demonios. O sea, este cliente estaba hundidísimo. Este cliente estaba hundidísimo, pero así como dice una alabanza de que uno no puede caer demasiado lejos ni demasiado profundo de donde Dios no pueda rescatarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, vea de que en el versículo 6, qué hace la persona que tenía, digamos, los demonios a esta persona? ¿Qué le hacen hacer? Que se arrodilla ante Jesús. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios saben quién es Jesús. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Si me hace el favor de desactivarlo, que se oye un poco de sonido por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y una de las cosas que cuando Jesús le pregunta por su nombre, ¿qué es lo que le dice? Me llamo Legión. Ahora mire qué es lo que sucede. En este caso, mire la forma en la que Jesús le sana. Hermana Gladys, léanos por favor Marcos 5 del 11 al 15, por favor. Amén, pastor. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Correcto. Vea en ese caso, a pesar de que, como le digo, ese tipo estaba que humanamente se diría, mire, su problema no tiene solución, ¿va? Aquí, humanamente hablando, alguien hubiera dicho, mire, usted está desahuciado. Usted tiene 6,000 demonios y de ahí no hay manera de sacarlo. Dígame, hermano Jaime. Pastor, Pastor, yo tengo una consulta. habrá sido los cerdos como que el conducto para que ellos pasaran de esta dimensión a la dimensión del infierno. Ya vamos a ver un pasaje en el cual se ve de que por alguna razón los demonios como que encuentran cierto descanso cuando están en un cuerpo, ¿verdad? Entonces tal vez no tanto como que hayan pasado al infierno o algo así, pero en alguna medida cuando ellos bueno, para empezar ya vamos a ver también incluso, quizás lo vamos a ver desde ya, porque vale la pena. Mire lo que sucede, por ejemplo, en este caso. Ya después de este párrafo le contesto su pregunta porque justo ahí viene. Dice, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque si se habían muerto 2,000 cerdos, si Jesús se quedaba, se les iban a morir todos. Y ellos porque tenían 2,000 cerdos. Precisamente porque Gadara era una región no judía
Y recuerde de que Israel estaba dominada por los romanos. Entonces los romanos no tenían la prohibición de los judíos de comer carne de cerdo. Entonces, ¿por qué tenían ellos un criadero de 2000 cerdos? Había mercado donde vender la carne de cerdo, tal vez no entre los judíos, pero entre los romanos sí. Entonces dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cada hora quedaba en Decápolis. Ahora, para que entremos un poquito a la pregunta del hermano Jaime, lo que sucede es esto, mire. En la narración en Lucas de ese mismo milagro, en la narración en Lucas, mire lo que dice. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Mire el detalle que agrega Lucas. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Cuál abismo? Mire. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Cuál es la palabra que se ocupa allí en el texto griego? Es la palabra tártaro. La única vez en toda la Biblia que esa palabra aparece es ahí. Es por eso de que el tártaro se ha identificado como el lugar de tormento de los ángeles caídos. O sea que hay demonios que están metidos allí y hay otros que andan libres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos le dicen a Jesús, no nos mandes al tártaro, porque ellos sabían lo que les espera allí, saben lo que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le dicen a Jesús, no nos mandes al tártaro, sino que lo que hace es mejor danos permiso que nos metamos en los cerdos. Por alguna razón, ellos como que se sentían más cómodos ahí, o aquello de decir, mire, entre los cerdos y el tártaro, mejor quedémonos ahí, pues, mejor quedémonos ahí. Entonces, por eso es que se da esa situación. ¿Qué les habrá pasado después de que los cerdos se ahogaron? Pues la verdad que las escrituras no dan la suficiente pista como para poder decir, ah, pues mire, entonces de ahí se fueron, ¿cómo se llama? De ahí se fueron al tártaro. No existe esa indicación. Pero sí lo que ellos tenían miedo, según el relato de Lucas, es que ellos le dicen, no nos mandes al abismo, no nos mandes al tártaro, mejor danos permiso que nos metamos en los cerdos. Dígame, hermana Claudia. Aquí podemos ver, ¿verdad, pastor? Que cuando hacemos oraciones supuestamente para reprender demonios, la mayoría de oraciones se dice que va a limpiar los aires. Pero en realidad los demonios están en los cuerpos. Están en las personas, en animales, en cosas, ¿verdad? Sí. Y sí, que anden en el segundo cielo, pero su tarea no es andar, como usted decía temprano, andar como fantasmas volando a ver quién está, ¿no? Ellos ya tienen una tarea asignada, una persona asignada. Y es por eso de que el libro de Efesios habla de que los demonios tienen esa jerarquía de organización, porque habla de principados, de potestades, de huestes de maldad. Entonces se ve que ellos en ese aspecto, ellos están organizados. Ellos están organizados. Dígame, hermana Claudia. Me confirma, pastor, algo que aprendí hace un par de años y me asusté, la verdad, porque uno cree que cuando uno está en la iglesia todas las personas son buenas, ¿verdad? Pero cuando leemos ese tipo de pasajes donde en la sinagoga estaban un demonio, o sea, llegan personas endemoniadas a las iglesias. Tristemente ocurre eso. Y más en segunda de Corintios 11, que dice que aún hay ministros, o sea, pastores que se disfrazan como siervos de Cristo, pero son servidores de Satanás. Entonces, no toda iglesia, ¿verdad? No todo lugar es para el Señor. Hay lugares que han sido creados por Satanás para entretener a la gente nomás.
Ajá, ese es una. O la otra cosa, por ejemplo, de personas que no tienen una convicción clara y que tal Sí, vez en algún momento, digámosle así, que se metieron, que se metieron, por ejemplo, ¿cómo le diría? Por emoción, porque mire que qué bonito se sí, oye eso y no, ¿no? sí, como placebo, Sí, solo a adormecerse, adormecer la conciencia. Y aún en Apocalipsis creo que el Señor habla de la sinagoga de Satanás. O sea, ujú, era un templo que fingía ser un lugar de adoración, pero era un lugar de satanismo. así es. Veamos, tenemos 2 preguntas. Primero el hermano JC y después la hermana Sandra. A ver, dime, hermano JC. Pastor, tengo dos consultas. En el versículo 7 ocupa la palabra conjuro. En mi poco conocimiento, yo la palabra siempre he escuchado conjuro para cuestiones o cinematografía, cuestiones satánicas, el conjurar. Y la otra pregunta es, en el caso cuando los cerdos cayeron al agua, si una persona endemoniada, correctamente conociendo eso, esa persona no le gusta bañarse o entrar en lugares donde haya piscina o algo así. Gracias. Podría ser una manifestación, aunque ya ve que, por ejemplo, en el caso del Gadareno menciona que habían veces que se tiraba al fuego, habían veces que se tiraba al agua, por ejemplo. Entonces se ve que en ese aspecto digámosle así, las reacciones como que pueden ser muchas, pueden ser muchas. Ahora, respecto de lo de la palabra conjuro, déjeme darle una googleada para ver, para entender un poco mejor su pregunta, precisamente para ver qué es la idea que tiene eso de conjuro. Déjeme ver. Dios le bendiga, pastor, perdón. Bien, Eh, dígame. no le interrumpa ahorita para hacer una Dele, pregunta. dele, dele, dele. Sí, la pregunta es la siguiente, pastor. ¿Será que le suplicaron que tomar los cuerpos de los cerdos porque aún no se les ha llegado su tiempo? Por eso es que no quisiera, le dijeron, le suplicaron al Señor que no los mandara al abismo. Esa Tal es la vez no, pregunta, pastor. Dios le bendiga. tal vez no tanto como que haya llegado su tiempo. Es que ellos, lo que sucede que ellos ya saben lo que les espera. Ellos ya saben lo que les espera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos no quieren ir ahí. Ellos no quieren, fíjese que, por ejemplo, esa idea que tiene la gente de que en el infierno los demonios le están dando vuelta a los condenados como que si fueran, ¿cómo se llaman? Como que si fueran pollos rostizados, ¿va? Entonces, y que están todos los demonios administrando el infierno. Ellos no son administradores del infierno. Al contrario, en el caso del Tártaro, a ellos los tienen allí presos. Por eso es de que los demonios le dicen, no me mandes ahí. Porque, vaya, porque si fuera así como la gente interpreta, de que en el infierno están todos los demonios que echándole gas al fuego y toda la cosa, pues la verdad que no habría ningún problema. Pero el asunto es de que ellos saben precisamente qué es lo que hay allí y por eso es de que le dicen al Señor, por favor, no nos mandes ahí, no nos mandes ahí, porque ellos saben precisamente eh, eh, que las implicaciones de eso, pues, y por eso se da ese asunto. Hermana Olga, dígame. En lo que usted busca el conjuro, Ujú. voy a, voy a contarles algo. Hace algún tiempo leí un libro que se llama La búsqueda final de uno de los predicadores que no se considera sano en la palabra, según lo juzgan, ¿vea? Se llama Rick Joyner. Correcto. Pero ese hombre en ese libro él explica la organización de los demonios en escuadrones. Sí, Escuadrón de lujuria, escuadrón de mentira, escuadrón de hipocresía, y cada uno con su bandera. Y explica las jerarquías, pero dice que él muestra los dos ejércitos en el libro
Y dice, vi, dice, el ejército de Satanás, totalmente equipado para hacer la guerra contra los hijos de los santos. Y vi el ejército de Dios, en su mayoría mujeres y niños. Algunos no tenían el escudo de la fe, otros no tenían la espada. Sus armaduras estaban tan incompletas que eran blanco fácil para que los demonios los castigaran. No podían poseerlos porque eran cristianos, pero no tenían el uniforme puesto y los demonios venían y los atormentaban. Los atormentaban y ellos creían, es una prueba. Estoy siendo castigado, el Señor me está haciendo pasar por esto. Al final va a ser una bendición. Y dice, no, son los demonios porque ellos le dan lugar por no ponerse la armadura. El libro realmente lo leí como unas 3 veces porque no entendía mucho lo que decía. Y porque realmente como que le despeja el mundo espiritual en ese sentido. Sí. Y dice que él llegaba y veía como celdas, pero lo que le llamó la atención que era un pastor. Estaba cautivo él y cautiva su congregación. Y cosas así bien interesantes. Realmente, con todo lo que usted está diciendo, me acordé de Rick Joyner y su libro La búsqueda final. Y Es le, muy interesante. Y le voy a decir una cosa sobre eso de las ataduras que incluso a veces los pastores podemos tener. Ya ve que está el caso en el libro de Hechos, por ejemplo, de cuando Simón el mago, ¿verdad?, que dice que él ve que por la imposición de manos se recibe el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que él dijo? Yo quiero de eso, díganme cuánto les tengo que pagar. ¿Y qué fue lo que le dijeron los apóstoles? Tu dinero perezca contigo, le dice, porque estás en prisión de amargura. ¿Verdad? Entonces les diré, ese tipo de cosas no crea que son tan extrañas. Ahora, antes de darle el chance a la hermana Sandra, fíjese que lo del conjuro es cierto de que significa, uno de los significados que tiene es lo que nosotros generalmente entendemos como una invocación, pero mire, también tiene otro significado un poco curioso. Dice aliarse con alguien en general mediante juramento para algún fin. ¿Verdad? O sea, como quien dice, pongámonos de acuerdo, pero pongámonos de acuerdo, o sea, decime qué es lo que tengo que hacer, pero no me atormentes. ¿Va? Entonces lo que él estaba buscando era como quien dice, mira, Señor, hagamos un pacto, pero no me sigas torturando, pues. No me sigas torturando. Hermana Sandra, dígame. Hola. Dígame. Ay, ¿qué hice mi papelito? A ver. 2 preguntas. A ver. ¿Los demonios son eternos o se murieron los demonios con los puercos? Los demonios, igual que los ángeles y nosotros, somos eternos. Ok, entonces los demonios que están encarcelados, ellos van a ser desatados durante la tribulación. Sí, de hecho, incluso fíjese que ese pasaje que usted ve en Apocalipsis 9, cuando dice que desciende un ángel con la llave del pozo del abismo, ¿sabe qué es lo que hace? Va a abrir el tártaro. Eso es ni más ni menos lo que va a ocurrir, que ese ángel va a abrir el tártaro pero vea qué curioso, que dice la escritura que van a atormentar durante 5 meses ¿a quiénes? A los que no tienen el sello de Dios en su frente. Y el sello de Dios, ¿quién es? Efesios 1, 13 y 14 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia para la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos van a salir durante 5 meses a atormentar, pero ¿a quiénes? A quienes no vean el Espíritu Santo. ¿Verdad? Hermana Claudia, digo. Mi papi le quiere hacer una pregunta, pastor. A ver, con gusto, diga. Yo le bendiga, pastor. Estaba yo con la inquietud de que si alguien que está con la mente reprobada puede ir influenciada por los demonios. Sí,
Sí, de hecho, fíjese que situaciones, por ejemplo, como el negativismo, a veces tienen que ver mucho con ese tipo de influencia, ¿verdad? Entonces, porque lo que sucede es que vaya, aunque un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado. Por eso es de que Jesús, cuando Pedro le dice que no vaya a Jerusalén porque lo pueden matar, ¿qué es lo que le dice? Quítate de delante de mí, Satanás, dice, me eres tropiezo, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, hay cierto tipo de actitudes que es muy probable que esté por detrás influencia de demonios. Puede ser eso, puede Sí. darse eso. Muchas gracias. A ver. Por ahí he oído voces, una me pareció la hermana, bueno, que ya me acordé que, Gracias. sí, ok, entonces se da esa situación de que a veces hay ciertas actitudes que definitivamente pueden pueden tener ese tipo de problemas, es por eso de que le digo, hay una de las cosas a las que yo le trato de poner un poco, vaya, porque una cosa es la prudencia y otra cosa es el negativismo, son dos cosas muy diferentes. Entonces, por eso es de que una de las cosas uno de los dones del Espíritu Santo que la Escritura menciona que ha dado a la iglesia es precisamente el discernimiento de espíritus. Mire lo que sucede con los demonios y que le decía que es uno de los pasajes que tenemos al respecto, que a veces un demonio puede irse de una persona porque le aburre. Mire lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahí hay una o dos observaciones que hay que hacer. Ahí le estoy poniendo también el paralelo en Mateo para que vea cómo está la situación. Se da el asunto de que el demonio sale no porque lo expulsan, sino que dice que el demonio sale. Nadie lo ha expulsado. Él de su propia voluntad dice, me voy a ir a otro lado, que este sujeto ya me aburrí de estar jugando con él, va. Dice, anda por lugares secos, buscando reposo, y mire, y no hallándolo, dice, mire lo que dice el demonio, volveré a mi casa. O sea que la persona que ha abandonado todavía le pertenece. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, dice, voy a ir a buscar a otros 7 peores y nos vamos a meter y lo vamos a seguir amolando. Entonces se da esa situación de que también a veces como que un demonio puede hastiarse de una gente y voy a ir a buscar a otro, porque ya me aburrí de jugar con este. Pero también puede darse el caso, y el Señor acá lo explica, de que ese demonio puede volver. Pero hago la salvedad. El demonio no salió por expulsión, él salió voluntariamente. Y la otra situación, él dice, voy a volver a mi casa. O sea que todavía ese sujeto le pertenecía como cosa de él. Dígame, hermana Gladys. Pastor, y cuando dice que regresa a la casa y la haya barrida y adornada, ¿a qué se refiere? Solamente que la persona ha cambiado, pero no por la transformación del Espíritu Santo, sino por aquello de no tener temporalmente la opresión de los demonios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya cuando viene y se mete él y con otros 7 peores que él, entonces la cosa se vuelve peor, ¿va? Siempre Entonces la cosa se vuelve peor. siempre tiene la puerta abierta porque Siempre tiene la puerta abierta, porque como Cristo no mora en esa persona, entonces el demonio puede entrar a la hora que él quiera, ¿va? El demonio puede entrar a la hora que él quiera. Déjeme comentarle rápidamente de qué manera los demonios acechaban a Jesús. Porque esta es una parte, aquí hay 2 que 3 cositas que le van a interesar mucho. Mire, por ejemplo, lo que dice Lucas 4, 1 y 2. Hermano JC, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Lucas 4, 1 y 2. Hola. O veamos. O hermana Gladys, dígame si lo puede leer, por favor, Lucas 4, 1 y 2. Ahorita, pastor. Ok, muy bien. Dice Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto
por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Correcto. Vea de que Jesús es tentado por el diablo. Su parte divina no puede ser tentada porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, según dice el libro de Santiago. Su parte humana sí. En la tentación no hay pecado. El pecado es ceder a la tentación. Entonces Jesús fue tentado, pero él no cedió a la tentación. Él no fue vencido por la tentación. Pero sí, vea que el diablo andaba de trapa. Y este pasaje es bien interesante, mire. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice, se apartó de él por ¿cuánto tiempo? Dice, por un tiempo. O sea, como quien dice, me ganaste, pero espérate que otro día te voy a hallar desprevenido. Otro día te voy a hallar desprevenido. Así que en ese sentido hay que tener cuidado de no cantar victoria de que porque vencimos una vez, permítame, no hay que cantar victoria de que porque vencimos una vez, pues entonces mire, ya estamos bien, va. No, sí, puede ser que hayamos vencido una vez, pero el diablo va a volver. El diablo va a volver, hermana Gladys, digo. Y más cuando sabe de qué pie cogíamos, ¿verdad? Sabe que tarde o temprano uno puede ceder, ¿verdad? Porque Sí, él conoce nuestra debilidad. esa es una. Y la otra también cuando sabe que estamos haciendo las cosas bien. Porque cuando estamos haciendo las cosas bien, como que es aquello, mire, cuando estamos haciendo las cosas bien, le estamos robando gente. No Le le estamos agrada. robando gente, ¿verdad? Hermana Olga, ¿bien? Y la estrategia del demonio no cambia, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. Ahí, por ahí está. Y Convierte mire, las piedras en pan, te daré todos los reinos, tírate de aquí, cuánto no te van a aplaudir. Y lo y mismo fíjese hace con nosotros. y fíjese que en ese de la conversión de las piedras en pan, la tentación es bien sutil en este aspecto. Y que es pecado comer. Ujú. La verdad que no. Jesús hizo la alimentación de los 5,000 e hizo la alimentación de los 4,000. O sea que para Jesús hacer comida era lo más fácil del mundo. Pero ¿por qué en esta ocasión no le hizo caso? Porque llevaba la trampa. Si eres hijo de Dios, o sea, demostrame pues. Entonces, en ese aspecto, las tentaciones a veces tienen un área, pero bien sutil, ¿va? Tienen un área bien sutil en la que la gente puede creer, no, mire, si no es nada malo. No es nada malo. Sí, pero como tienen esa línea, una vez, por ejemplo, una persona me pide dinero y me dice, mira, me dice, dame dinero para comprar cigarros. Porque verdad que las plantas de tabaco las hizo Dios, ¿van? Y si nos ponemos en esa lógica, Dios hizo la marihuana, la cocaína, la amapola, Dios creó todas esas cosas. Fíjate que no te lo voy a darle. Sí. Y te voy a decir por qué no te lo voy a darle. No te lo voy Perdón, a dar, pastor. ya le doy chance. No te voy a Amén, dar, pastor, perdón. le digo yo, no te voy a dar porque la Biblia dice que cualquiera que haga tropezar a su prójimo, mejor es que se amarre una piedra de molino de asno. Así que por eso no te lo voy a dar. Y no se lo di. Dígame, hermano, sí, dígame. Dios le bendiga, Hermano, pastor. a ver, dígame. La pregunta es la siguiente. Para los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, el demonio sale, ¿verdad? El diablo sale de nosotros. Pero según Lucas 4:13, sale fuera de nosotros, pero está, podemos decir, a la vuelta de la esquina con las tentaciones. Se dice por un momento, dice el pasaje, ¿verdad? O sea, Sí, un momentito, no es como se llama, que, ya se alejó, sí está vencido en la cruz del Calvario, gloria a Dios, pero no, está a la vuelta de la esquina. O sea, él, él está con las ofertas, pastor. Dios le bendiga. él anda por ahí. Ya ve de que el apóstol Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no solamente eso, sino que dice al cual resistid firmes en la fe. Entonces se da también esa situación de que
de que, o sea, no es aquello de que, ya estuvo, ya se terminó. No, no, no es así. No es así. Hermana Claudia, digo. Y por eso es que el lenguaje de Pablo en el Nuevo Testamento, todo es de pelea, ¿verdad? De guerra, de lucha, de la armadura, de militar, de pelear. Él Porque, dice, yo conozco sus maquinaciones, o sea, Pablo conocía bien las estrategias del enemigo, sus operaciones, su forma de trabajar. Prácticamente se había relacionado bien con eso y es un error caer en la cobardía, autoconfianza. quizás, en la cobardía de decir, no hablen del diablo porque se va a acordar de nosotros, ¿no? Si él está en pelea siempre. No, y vea una cosa, que precisamente que quien habla más de Jesús y de los demonios, perdón, quien habla más del diablo y de los demonios es Jesús. ¿Ve? ¿Ve el que más habla? Entonces, precisamente por eso, como que es algo que yo sencillamente no debo de ignorar, pues. Esa es la cosa. Es algo que no debo de ignorar, porque sí es una situación que existe. Luego, mire, hágame un favor, solo deme un minutito, por favor. No se me vaya. Las disculpas del caso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? No es un tema que sencillamente podemos ignorar, porque es cierto que aunque los demonios no nos pueden poseer, pero sí nos pueden tratar de hacer la vida imposible, o el efecto que nuestro pecado o nuestro mal testimonio puede tener sobre los inconversos. Y por eso es que anda detrás de nosotros. Mire, por ejemplo, este otro pasaje que es bien interesante. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y desde cuándo el diablo nos anda, desde cuándo el diablo anda detrás de nosotros, pues? Pero yo he rogado por ti, o sea, Jesús estaba intercediendo por Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y mire, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Satanás anda detrás de ti. Yo estoy orando por ti. Vas a salir con algunos 2 que 3 raspones. Pero ya después, cuando salgas de esta, anda confirmada a tus hermanos. Entonces se da esa situación precisamente de que Satanás, si había alguien de quien andaba detrás, era de los apóstoles. Era de los apóstoles. ¿Y qué le parece? ¿Y qué le parece este? Mire, ve. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y mire, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que la entregase. O sea que los demonios andaban detrás de los apóstoles también. Por eso es de que lo que estábamos hablando y nuestra hermana Claudia nos hacía el comentario ese. Mire, la Biblia nos habla acerca de resistir, nos habla acerca de una batalla, nos habla acerca de una serie de situaciones de que definitivamente no es para tomarlo a juego. Y mire lo que sucede en este caso, y a mí me gusta esto. Lucas 10:17-20. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y mire lo que les dice Jesús. Y les dijo,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Se ve de que Jesús estaba bien claro de que, mire, precisamente, aún en este momento los demonios andan por allí, y por eso es de que está aquella promesa de Mateo 16:18, ¿va? Que dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el enemigo va a tratar de resistir el ataque. Le menciono esto porque dice las puertas del Hades. Recuerde que las puertas no son para atacar, sino que las puertas son para cerrar para que nadie se meta. Entonces, el asunto es, el enemigo no va a querer que nosotros entremos a quitarle gente y lo traigamos a los pies de Cristo. No va a querer. Pero lo que el Señor nos ha dado la autoridad, ¿qué es? Para entrar al territorio del enemigo y quitarle gente y traerla para acá. Esa es la cuestión interesante respecto de esa promesa de Jesús. Veamos. Vamos a ver algunas 2 que 3 preguntitas antes de terminar respecto de todo esto que hemos hablado. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, aprovechemos ahorita. Vamos a dar unas 2 o 3 opiniones antes de mostrarles el tema de la siguiente semana. Veamos. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Hola, ¿todos estamos bien? A ver, hermana Claudia, dígame. Pastor, ¿y qué me podría decir? O sea, porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos el temor, ¿verdad? Si debemos de tener este ministerio. ¿El Pero en ministerio Marcos, de la liberación? pero en Marcos 16:16, el Señor dice que, y estas señales seguirán a los que creen. Ujú. Y dice, en mi nombre echarán demonios. Ajá. Y también cuando el Señor estaba llamando a Pablo, en Hechos 26:18, dice, para que liberes a la gente de la potestad de las tinieblas. Entonces, o sea, hay un llamado, ¿verdad? Sí. A A liberar a la meterse gente en ese del tipo de reino. ministerio. Claro que Sí. sí. Fíjese que sí, definitivamente de que es una promesa de Dios, es una promesa de Dios y es algo a lo que nosotros no le debemos de tener miedo. Digamos como que es el punto de equilibrio. Vaya, porque a veces la gente dice, eso de los demonios debe ser bien delicado. Claro, sí lo es. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que nos dice la Biblia es, mire, en Cristo tenemos victoria. Allá en cada quien está. Fíjese que sobre la cuestión sobre si debemos o no debemos de hacerlo, tiene que ver un poco con, recuerde que la Biblia describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Dice que unos son ojos, dice otros son oídos, otros son olfato. Entonces seguramente que Dios dentro de su pueblo, claro, la autoridad de los demonios, sobre los demonios, está dada para todos los creyentes. O sea que desde el punto de vista de las promesas de Dios, prácticamente cualquier persona que tiene a Cristo en su corazón podría liberar un demonio. Digámoslo así, de una forma básica, si lo vemos desde el punto de vista de la promesa. Ahora, si ya lo vemos como una cuestión de un ministerio y todo, bien podría ser de que hayan personas que Dios haya llamado para ese ministerio en específico. O que alguien diga, mire, yo quiero hacer eso, pero no por curiosidad, no por reality show ni cosa que se parezca, sino que porque entiendo precisamente las situaciones que una persona puede estar pasando en ese asunto, y yo siento el llamado de Dios para ver de ayudarla. Porque también quieras o no, es un ministerio que tiene sus 2 que 3 complicaciones. A ver, primero la hermana. Aunque cuando le presentamos el evangelio a una persona y esta persona se pasa del reino de las tinieblas y al reino de Cristo, está siendo liberada de demonios. Claro,
definitivamente, definitivamente. Yo me refiero más que todo a aquellos casos específicos de que ya cuando, digamos, cuando es una influencia maligna que ya le hace hacer cosas. Es que mire, desde el hecho de no ser cristianos, ¿qué es lo que sucede? Dice el libro de Efesios, de que cuando nosotros no éramos cristianos, ¿qué era lo que hacíamos? La voluntad del príncipe de la voluntad de la potestad del aire. O sea, es que desde el momento que no éramos cristianos, ya desde ahí le pertenecíamos al enemigo. Cuando una persona recibe a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Es liberada. Es liberada. O sea que por eso es de que el apóstol Pablo, ¿cómo presenta esto? Como una guerra espiritual. O sea, no es meramente el hecho de decir, es que mira, es que estamos ganando conversos para la iglesia. No tanto, no tanto, sino que es un asunto un poco más delicado. Es un problema un poco más profundo. A ver, primero la hermana Gladys y después la hermana Sandra. Y ese pastor que yo le quiero comentar algo que a mí me pasó hace muchos años. Yo estaba en Iglesia Lim todavía y andábamos en las células un sábado, pero ese día iba a haber una media vigilia, entonces andábamos invitando. Y yo Sí. me encontré a un joven en la calle y y yo lo veía, no sé, como endrogado, no sé, ¿verdad? Así me pareció a mí. Pero fíjese que cuando me vio con la Biblia me llamó y entonces yo lo invité, me acerqué y lo invité a la vigilia, le hablé del Señor y entonces él empezó a golpearse, pero se daba de puñetazos en la cara, pero puñetazos serios. Y agarró un alambre y se lo quería meter aquí, pero yo le decía, no se golpee, no soy yo, me decía, me están golpeando. Entonces, pero se daba duro. Y entonces yo pues oré por él y me lo llevé para la vigilia y estuvo ahí toda la vigilia hasta que terminó. Pero ese hombre en la vigilia yo lo veía que como que había tenido un cambio de como yo me lo encontré a cómo estaba allí y a cómo se fue. Entonces yo no sé si habrá sido algo de este tipo lo que a él estaba pasando. Muy probable, muy seguramente que sí. Muy ¿Verdad que sí? seguramente. Porque Claro. pero se golpeaba, pero se daban unas manadas y yo hasta le agarré los brazos. Yo le agarré los brazos y le dije, no se golpee, no soy yo, me decía, no soy yo, me están golpeando. Y entonces, yo pienso que el Señor pues tocó su vida y hizo algo sobrenatural porque se fue conmigo para la vigilia y allí estuvo, pero yo vi a otra persona diferente cuando él se fue. Sí, no, definitivamente de que era una persona que tenía una influencia de ese tipo, sin lugar a dudas. A ver, la hermana Sandra y después el hermano Efraín. Pastor, yo, o sea, pienso que o sea, obviamente cuando alguien recibe a Cristo Jesús, eh, somos apartados de tinieblas espirituales, Sí. no necesariamente que estemos endemoniados, No, ¿verdad? no necesariamente. No Sí. necesariamente. Y yo pienso que para que alguien se atreva a sacar demonios, tiene que tener una vida espiritual casi impecable, porque como imagínense, los demonios le pueden decir a uno, vaya, poniéndome yo como ejemplo, ay, y vos querés sacarme de esta persona, vos has hecho esto y esto. Entonces yo pienso que alguien que se atreva a sacar un demonio tiene que estar, otra vez, digo, como una vida impecable para no ser acusado en ese momento por el demonio. Fíjese que por eso es de que Jesús hace la advertencia, ¿verdad? Que dice, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, Ujú. no es imposible, no es imposible, pero tampoco es fácil, ¿verdad? Ujú. No es imposible, pero tampoco es fácil. Solo Sí. permítame un momento que quieren que abra la puerta, permítame un momento.
Ahora sí. Entonces le decía, no es imposible, pero no es fácil, ¿verdad? Eso sí, por aquello de que alguien lo puede pensar de que es cosa de juego. No, no lo es. No lo es. Hermana Olga y hermana Claudia después. Solo un testimonio. A A ver, mí me ha tocado trabajar mucho en esas cosas y pienso que es un momento que el Señor nos da eso por pura misericordia al que está siendo oprimido. Un día me llevaron una mujer a la iglesia y me dijeron, hermano Olguita va a venir a la iglesia. Sí, ya voy a llegar. Apúrese que han traído a alguien. Y era una mujer que la llevaban 2 hombres. Y cuando vio que entré me dijo, se me quedó viendo bien despectiva y me dijo, yo soy más fuerte que vos, me dijo. Sí, le dije yo, tenés razón, pero el que está dentro de mí es más fuerte que vos, le dije. Y vi a la mujer, le dije a los hombres que la soltaran y nos dejaran solas, y le dije que había gente intercediendo afuera. Le dije, no dejes que controle tu mente. Y solo eso fue lo que yo le dije, y reprendí el espíritu que la atormentaba, y Dios la liberó. O sea, porque uno tiene que entender que no somos nosotros. sí es. Jamás vamos a ser nosotros el soldado perfecto para ganar una guerra que es espiritual. Las guerras Me gusta, espirituales las gana Él, me pero gusta eso. somos sus instrumentos. Y si un Amén. instrumento como mis hermanos amados que están preparándose para suplentar a los que ya vamos de salida, ¿ve? Sí, No podemos corrernos, sino que somos instrumentos de Dios. así es. Y vamos en el nombre del Señor, porque yo le digo, esa endemoniada ya tenía razón, joven, fuerte, sí, pues 2 hombres casi no la podían detener. Y se fue sana, como dice la Biblia, en su sano juicio, pero Dios lo hizo. Así es. Ahora, Y- yo recuerdo lo que decía el hermano Toby. Yo soy muy macho, decía, pero yo no me le ando poniendo enfrente al demonio, decía. Pero si toca que hacerlo, se hace. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, y como ministros del Señor o personas que le servimos, sucede. Y el Claro, enemigo puede meternos miedo para que no hagamos nada y de alguna forma nos está manipulando a nosotros. Pero el Espíritu de Dios es más grande, siempre va a ser más grande. Solo eso. así es. Así es. Bueno, hermana Sandra, creo que ahí le han dado una explicación muy interesante y a ver lo que dice la Biblia. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de nuestra imperfección porque dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, la Biblia hace la aclaración de que nosotros perfectos para esa tarea no somos, pero lo que sucede es que dentro de nosotros está ese tesoro, que ese tesoro es Cristo. Hermana Claudia, dígame. Sí, pastor, cuando el Señor habla en Mateo 17:21, cuando dice que este género no sale sino con oración y ayuno, Jesús ahí ya no estaba con el endemoniado, estaba No, con los apóstoles, ¿verdad? Y los apóstoles estaban diciéndole, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les dice, por vuestra poca fe. Entonces, cuando él se refiere a que este género no sale sino con oración y ayuno, es a la poca fe, no del demonio. O sea, si nosotros nos enfrentamos a este tema, tenemos que primero saber quién va con nosotros. Segundo, qué autoridad es la que el Señor nos ha dado. Tener la fe para saber todo eso, esa identidad, esa capacidad, esa autoridad. Y esa fe solo se logra con oración y ayuno, ¿verdad? Porque el género no era el demonio, era la poca fe. ahora, Solamente para... y recordemos una cosa, que el libro de Efesios, cuando habla acerca de la armadura de Dios, no del cristiano, la armadura de Dios, dice que hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Entonces, es muy importante precisamente que para ese tipo de tarea nosotros conozcamos las escrituras, porque nos vamos a dar cuenta que en las escrituras está prácticamente los lineamientos sobre cómo se debe, digámosle así, qué hacer ante esa situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vea de que, por ejemplo, cuando Jesús es tentado, ¿qué es lo que sucede? En las 3 tentaciones, cómo le respondió Jesús? Escrito está. Y otra cosa, las 3 citas son de Deuteronomio. ¡Ay, qué libro más aburrido! Mire, pero Jesús encontró 3 versículos para pescocear al diablo. O sea, de que como que la cuestión está de que, mire, las herramientas están, pero hay que aprender a buscarlas un poquito mejor, ¿va? Hay que aprender a buscarlas un poquito mejor. Entonces, pero sí las herramientas o las promesas o las precauciones o todo lo que usted quiera, están en las escrituras. Ya habrá momentos en los cuales el Espíritu Santo, según las circunstancias, nos va a decir, mire, qué es lo que nosotros debemos de hacer, ¿va? Habrán personas que Dios ha llamado para que se dediquen expresamente a ese ministerio, pero no por eso quiere decir de que el común de los cristianos estamos desarmados ante eso, ¿va? ¿Por qué? Porque por eso está ese pasaje que, por cierto, lo tiene ahí en la pantalla, ¿va? Que dice, estas señales seguirán a los que creen. Dice, mire, la primera parte de la promesa, en mi nombre, dice, echarán fuera demonios. O sea, la primera parte, digámosle así, la primera cosita de que en Cristo, ¿qué es lo que se puede hacer? Es la expulsión de demonios. ¿Verdad? Es la primera cosa que se va a hacer. Hermano Efraín, disculpe, yo creo que usted tenía una pregunta, pero para no perder la idea lo interrumpí, pero no sé si ya se le olvidó. No, pastor, no tenga pena. Gracias. Pastor, ¿los demonios están más interesados en los creyentes que en los inconversos? La verdad es que si hacer daño se trata, cualquiera le sirve. El inconverso para tenerlo más amarrado. Y en el caso del cristiano, sobre el efecto que puede hacer el mal testimonio, ya sea en otros cristianos o en los inconversos. ¿Verdad? Por aquello de que alguien pudiera decir, es que mire, hoy que ya soy cristiano y el diablo ni se preocupa por mí. Al contrario, por eso veíamos esa situación de que Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y cuál era el Amén, interés? pastor. ¿Y cuál era el interés? Precisamente el querer hacer daño. El querer hacer daño. Es que mire, el enemigo tiene una cuestión. Hay una diferencia abismal entre los demonios y nosotros. Si nosotros nos arrepentimos, somos salvos. Ellos no tienen ese salvavidas. Por eso es que dice el libro de Hebreos en el capítulo 2 que Dios nos socorrió a los ángeles. Entonces, uno de los grandes ardores que ellos sienten para con nosotros es que nosotros sí tenemos la posibilidad del arrepentimiento para el perdón y la vida eterna. Ellos ya no tienen esa oportunidad. Entonces, si hay algo por lo que nosotros les podemos caer mal, es por eso, ¿verdad? Porque tenemos un salvavidas que ellos no tienen. Y por eso es esa lucha constante. A ver, una última pregunta antes de mostrarles el tema de la siguiente semana. Una última pregunta, veamos. ¿O todos estamos bien hasta aquí? Bueno, creo que ha sido un tema un poco que va a dejar a mucha reflexión. Más tarde va a estar subido el video, ¿verdad? Han habido comentarios muy interesantes, muy bonitos, y sé de que todos hemos aprendido, principalmente yo. He aprendido de sus comentarios, he aprendido de sus opiniones, y esperamos pues de que esto pueda seguir creciendo. Déjenme mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. El tema, ¿quieres que te vean? Yo estoy de metida viendo. Va, vení para acá. Es que es mi hija. Vení para acá. Mire, es la chiquita. Amén, pastor. Es la chiquita. Así que tiene 18 años y es más grande que yo, Soy imagínense. un bebé Gloria a todavía. Dios, gloria a Dios. Pasen buena noche. Bueno, Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Ella bueno, es la que conocí en el colegio, pastor. sí, ella es.
Bueno, déjenme mostrarles el tema de la próxima semana. Este es una de las peticiones que hicieron la semana pasada. Es el hombre natural, el carnal y el espiritual. Es esa diferencia que hace Primera de Corintios respecto de esas tres clases de personas: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces, ese va a ser el tema de la próxima semana para que podamos estar al pendiente. El video de hoy va a estar subido más tarde para que ustedes lo puedan ver. Así que no me resta más pues que darle las gracias por haber estado en la reunión de este momento y vamos a orar para terminar, ¿verdad? Así que oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se conectaron, por los que verán posteriormente este video. Te suplicamos de que tú los bendigas, bendice a sus familias, bendice sus trabajos, bendice sus ministerios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. Dios les muchas bendiga. gracias. Dios los Bendiciones, bendiga. hermanos. Amén, pastor. Amén. Que Buen día. descansen.